Y en los últimos días, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, concurrió 2 veces al Parlamento, una en Comisión General en el Senado y la otra concurrió a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes. El tema fue las relaciones con Argentina, que tiene muchos ítems, porque está el dragado del canal Martín García, pero también están las trabas comerciales, pero también está lo que dijo el jueves pasado en el semanario Búsqueda el embajador argentino, Dante Dovena, que se entrometió en la política interna de nuestro país, que dio disculpas privadas a dichos que fueron públicos. Es un gusto ya tener en esta mesa de trabajo al diputado del Partido Nacional, que además preside la Comisión de Asuntos Internacionales, Jaime Trobo. Bienvenido, un gusto recibirlo. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Y a la diputada socialista, María Elena Laurnaga, también integrante de la comisión, un gusto recibirla, bienvenida. Sí, muchas gracias. Quizás para la gente que dice, bueno, hay muchos temas con Argentina, lo que queda ahí planteado es si Uruguay es lo suficientemente firme o no lo es en su relación con Argentina. El presidente Mujica ha apostado al diálogo, en cierta medida, cuando se levanta el bloqueo al puente. Hasta ahí da la impresión que el diálogo dio buen resultado, pero sin embargo después sucedieron un montón de hechos que ponen en cuestionamiento para la oposición si ese diálogo enriquece o no la relación entre Uruguay y Argentina. No, por supuesto que el diálogo enriquece, y en la relación en la política exterior de un Estado el diálogo es una cuestión constante y permanente. Inclusive a veces hay episodios en los cuales hay confrontación pública y tiene que haber una línea de diálogo que permita que esa confrontación luego se pueda encauzar. Eso es un principio general de la diplomacia. Lo que pasa es que en la diplomacia también tiene que haber discreción, y nosotros vemos que lamentablemente en la diplomacia que se está ejerciendo por la Cancillería en Uruguay en estos tiempos, inclusive en algunos casos por algunos agentes de gobierno que no están vinculados a la Cancillería, que tienen acciones a nivel de las relaciones exteriores, hay una, digamos, locuacidad, un exceso verbal de opiniones, de expresiones, que muchas veces son las que complican las cosas. Y obviamente cuando tenemos enfrente un interlocutor como la Argentina, que es un país cuya realidad es la permanente inestabilidad en lo político, en lo económico, en las relaciones internas, nos encontramos frente a un agente con el que hay que actuar con mucha prudencia. Y nosotros creemos que lamentablemente en los últimos tiempos, y en virtud de lo que son los 50 o 55 temas que hay encima de la mesa de negociación entre Uruguay y Argentina, hay algunos temas en los que se ha podido avanzar, pero hay grandes temas en los cuales no se ha podido encajar todavía una lógica de negociación que nos permita llevar las cosas por el buen camino. Entonces, las declaraciones altisonantes, las expresiones de funcionarios, las opiniones de los embajadores, los anuncios que a veces se hacen de parte de nuestra Cancillería sobre problemas que están solucionados que después no se solucionan, son los temas que van generando una sensación de inestabilidad en esas relaciones que para nosotros es preocupante, ¿no? Laurnaga, desde su punto de vista, ¿le está faltando firmeza al Ejecutivo en este tema de la relación con Argentina? Bueno, yo creo que no le está faltando firmeza. Creo que, como decía el diputado Trobo, en eso lo comparto, obviamente un gobierno que está negociando cosas de la magnitud y la importancia que se señalaban recién, tiene que tener ponderación y cuidado. Lamentablemente me parece que la oposición hace bien un ejercicio de control, que lo tiene que hacer la oposición y también lo tenemos que hacer los parlamentarios de gobierno, pero de alguna manera se excede provocando esos escenarios de gran conversación, porque si fuéramos a nombrar la cantidad de veces que el ministro y su equipo tuvieron y tienen que ir a las comisiones del Parlamento, Senado y Diputados, y también a sesiones como la luna de Asamblea General, se están generando escenarios de conversación, se está provocando explicitar mecanismos de negociación sobre el que se requiere bastante reserva. Si es firme o no firme, yo creo que ha sido firme, y que también para evaluar los resultados tenés que ver aquellos puntos en los que estamos trabados o que generan una gran dificultad, que de alguna manera motivaron el llamado de ayer a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara o la Comisión General en el Senado del lunes, pero también hay que ver todo lo que se ha logrado. Entonces, esta es una tarea, la de la diplomacia, que requiere esa prudencia, y por lo tanto a veces es preferible pecar, entre comillas, de débil para no mostrar todo el juego. Y me parece que en esta oportunidad, tanto el lunes como ayer martes en la comisión parlamentaria,
el canciller y su equipo han sido muy explícitos, mucho más explícitos que otras veces, hablando en forma muy pública y clara sobre un conjunto de temas y sobre mecanismos de negociación y sobre avances y situaciones que creo que le dan insumos a la oposición y también a los representantes de gobierno para estar tranquilos y que estamos trabajando en esa línea. Me parece que ha habido muchos logros. El tema, es cierto, estamos demorados en algunos puntos, pero han habido avances muy sustantivos. El destrabe del puente es un avance muy sustantivo. La profundización del dragado del río Uruguay, que habilita mejoras en los puertos nada menos que Nueva Palmira y Fraiventos, es un avance muy significativo. Los términos de referencia en los que se ha concretado estos días, exactamente este fin de semana pasado, para llamar a licitación para el mantenimiento del canal Martín García, es un avance importante y justamente se dio en el medio de una difusión pública de situaciones controversiales este fin de semana. La Cancillería nos pedía calma, nosotras mismas, yo misma, por ejemplo, me expresé públicamente reclamándole a Dovena, al embajador Dovena, una explicación, y la Cancillería nos estaba pidiendo calma. ¿Por qué? Porque ese mismo fin de semana se estaban resolviendo cuestiones de negociación que ayer se pudieron comunicar. Hay temas controversiales, decía la diputada, que la información, por ejemplo, desde la oposición se está pidiendo que se conozcan los contenidos de las actas de la Comisión Administradora del Río de la Plata. También allí están los informes sobre la calidad ambiental de las aguas a raíz de si UPM contamina o no, y incluso de los ríos argentinos, y eso, bueno, tampoco se conoce. Es de esos temas fundamentales que, de alguna manera, en el caso del Partido Nacional, está pidiendo que se conozca toda la información. Bueno, por supuesto. Yo primero quiero decir algo. A mí me parece que no puede considerarse que una convocatoria al Parlamento del Canciller o de su equipo, una apelación, digamos, al mecanismo parlamentario de intercambio de opiniones y de información pueda agraviarle a nadie. Yo conozco, hace pocos días estuve en Canadá, me sorprendió que todos los lunes el primer ministro y todos sus ministros van al Parlamento, se sientan, están durante una hora sentados en la Cámara de Representantes, escuchan la pregunta que les quiere hacer el líder de la oposición y a partir de esa pregunta dan explicaciones sobre lo que está haciendo el gobierno. Es todas las semanas. Entonces, ¿por qué hay que preocuparse porque uno llame al ministro una vez al mes o 2 veces al mes? Bueno, está dentro de la agenda del ministro también ir al Parlamento, porque el Parlamento en este caso es, en primer lugar, colegislador y en segundo lugar es el ámbito en el cual se puede hacer el control eficaz de la gestión de gobierno. Ahora, a partir de allí, nosotros estamos reclamando, por supuesto, respecto de la Comisión Administradora del Río de la Plata, las actas, porque queremos ver qué fue lo que se discutió en ese ámbito, en virtud, en primer lugar, del tema más importante, y es que, lamentablemente, el dragado del canal Martín García, en defensa de los intereses de los uruguayos y en un aporte para que la navegación en la región de la Cuenca del Plata sea mucho más dinámica y tenga mucho menos costos, no está siendo lograda como todos pretendíamos que se lograra. O sea, el dragado va a llegar muy tarde, va a llegar y ojalá llegue lo antes posible, pero muy tarde, y han habido torpezas que han ocurrido durante el tiempo que han impedido que hoy estén en marcha una serie de procesos que lamentablemente no están todavía en marcha. Ese es un tema. Ahora, cuando se nos dice las actas no están realizadas porque hay que desgravarlas y luego hay que a su vez hacerlas aprobar por la comisión para entregarlas, el ministro inclusive agrega un elemento en el Senado que ayer repitió en la Cámara diciendo, bueno, miren, después tendremos que ver si desde el punto de vista jurídico estamos en condiciones de conceder que esas actas se puedan ver, porque hay un estatuto para el acuerdo de sede de la Comisión del Río de la Plata que dice que esos materiales o esos elementos son propiedad de la Comisión y deben estar guardados de, digamos, cualquier lectura. Bueno, hay una serie de análisis que hay que hacer desde el punto de vista jurídico. Y nosotros le decimos, bueno, ¿sabe una cosa, canciller? Sin perjuicio de eso, discutamos sobre el tema de las actas,
tráiganos la instrucción que usted le dio a la delegación uruguaya y tráiganos el cumplimiento por parte de la delegación uruguaya de esa instrucción. Y ahí el canciller nos dijo, bueno, pero usted sabe que esas instrucciones a veces tienen elementos de negociación que puestos encima de la mesa, pueden significar un perjuicio para el Uruguay porque le puede permitir a la Argentina conocer posiciones uruguayas en la negociación. Bueno, muy bien, nosotros decimos, le ofrecemos en el Parlamento la privacidad que corresponde para documentos que son sensibles al interés nacional, pero queremos verlos porque no puede ser que todos los días se encuentre un argumento para impedir el conocimiento cabal de cómo ha ocurrido un episodio en un hecho que es trascendente, porque el tema del canal Martín García para el Uruguay es un tema de independencia, para la región es un tema de economía, pero para nuestro país, reitero, es un tema de independencia. Aunque no transitemos el 90% de los uruguayos por el canal Martín García, sabemos que a través de ese lugar o a través de ese canal es posible que Uruguay tenga una baja importante en los costos de la salida de sus productos y además ofrecerle servicios a la región que hoy en día están condicionados por el puerto de Buenos Aires o por la salida del puerto de Buenos Aires. María Elena. Sí, yo quiero señalar tres cosas. Una primera, dejar claro que no nos molesta que los ministros sean convocados al Parlamento y en particular el canciller ha tenido muy buena voluntad, su equipo también, en asistir todas las veces que se lo ha convocado. Fíjate que fue el lunes a Comisión General del Senado y se repitieron las mismas preguntas prácticamente en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara al otro día. Bueno, no, el ministro hubieron va con su otros equipo. Temas también, ¿no? No, ya sé que hubo otros temas vinculados básicamente a Malvinas. Bueno, pero entonces este es un primer tema, no nos molesta eso, simplemente lo que digo es que a veces la oportunidad de generar un debate público, porque el debate parlamentario es un debate público, sobre un tema que está en proceso de negociación, puede no ser estratégicamente el momento más adecuado, solamente ese digo. En segundo lugar, quiero decir que la Comisión Administradora del Río de la Plata está integrada también por la oposición. Hay representantes del Partido Colorado, del Partido Nacional, por lo tanto los partidos de oposición, además de estar informados por la Cancillería, están informados por sus representantes allí. Y en tercer lugar, yo quiero dejar claro que no hay ninguna sombra de sospecha sobre la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata y que eso el propio Senado lo ratificó el lunes. Entre otras cosas, porque ante la demora de Argentina en aprobar las actas para que éstas tengan carácter de actas y puedan ser publicadas o puedan ser enviadas al Parlamento, como solicita la oposición, en función de esa demora, el canciller lo que hizo fue mandar la desgrabación de las reuniones al Tribunal de Cuentas, o sea, la CARP está siendo auditada por el Tribunal de Cuentas de la Nación, donde también la oposición tiene sus representantes. Está claro que nosotros, parlamentarios y parlamentarias, tenemos función de contralor y la tenemos que ejercer, y está muy bien la solicitud, simplemente que no está en la voluntad de la Cancillería demorarla, sino que hay que cumplir con determinados requisitos, y mientras, para atenuar cualquier posibilidad de dudas, la Cancillería, con muy buen criterio, dado algunos trascendidos que hubo también en el periodo, que enturbian la cosa, envió al Tribunal de Cuentas, solicitó al Tribunal de Cuentas que auditara cada una de las actuaciones. Así que me parece interesante dejarlo claro para la ciudadanía, ¿no? Y respecto, por ejemplo, a lo que sucede con la planta de UPM ex Botnia, en la cual, bueno, yo entrevisté a Dante Dovena acá hace un par de meses y le pregunté por ese tema. Y él me dijo que en realidad los datos no se conocían porque entre la delegación uruguaya y argentina había diferentes lecturas de los datos. Pero, digamos, información... Y que para no aparecer con diferencias en forma pública, se mantenía en forma reservada. Bueno, primero lo que quiero decir, sí, porque si tengo que mencionar al embajador Dovena, creo que sería conveniente que el gobierno argentino lo retirara del Uruguay. Me parece que el Uruguay, la Argentina no le puede hacer el agravio a Uruguay si lo respeta, de mantener aquí un individuo que se ha introducido en la política interna, en las cuestiones internas, en una forma grosera e irrespetuosa como esto ha ocurrido. Dovena parece esos embajadores gringos o yanquis de hace algunas décadas que en los países centroamericanos iban y decían lo que querían y hacían lo que querían. Él dice lo que quiere, no corresponde que así sea. El gobierno le ha llamado la atención, pero yo creo que tiene que llegar un poco más allá. La sensibilidad del gobierno argentino de decir, el señor Dovena se va de Uruguay y que venga otra persona que cumpla con su tarea porque no la ha cumplido bien. Porque la explicación que le dio a usted Dovena, en todo caso aquí, en un tono, digamos, de confidencia, en una nota
periodística de la doble interpretación que pueden haber sobre cuestiones técnicas no cabe, no cabe, digamos, los elementos técnicos del estudio que se realiza para ver si las condiciones ambientales en las que trata el agua UPM son buenas o son malas, o son más o menos, pero en términos científicos o en términos técnicos se puede determinar claramente. Claro, lo que pasa es que la Argentina tiene un problema interior con el tema. La Argentina apostó fuertemente a impedir, digamos, que ese proyecto siguiera adelante. Y todos sabemos por qué, la larga historia que hay detrás de esto. Y esa larga historia, que es penosa, que es lamentable, se ha visto con una realidad en la cual Uruguay, un país serio, con una ley ambiental seria, que hace cumplir a quienes invierten en Uruguay seriamente los compromisos que tiene la ley, presenta un proyecto que además es de ejemplo para todo el mundo. Y además, hoy día Uruguay está en condiciones de darle cabida, lugar a otra gran inversión que tiene que ver con la producción de pasta de celulosa, cuya calidad ambiental va a ser seguramente la misma o mejor que la de UPM por el hecho de que han pasado algunos años, y todos tenemos que sentirnos orgullosos de eso, como tenemos que sentirnos orgullosos de las obras que se van a hacer en Nueva Palmira, que no se pueden hacer porque la delegación argentina en la Comisión del Río Uruguay no responde a una cuestión mínima. O sea, no solamente es el tema del Río de la Plata, el tema de Botnia, el tema de las trabas comerciales, el tema de las obras en Nueva Palmira. Son una serie de cosas que tenemos que ver con mucha prudencia, como un acto de animosidad o un estado de interés en que Uruguay tenga una dependencia de la Argentina que no se puede sostener. Y para ello, ¿cuál debe ser la actitud del gobierno del Uruguay, del gobierno de la República del Uruguay, del nuestro, de todos, de los blancos, de los colorados, los frente amplistas, los independientes, los ciudadanos que no tienen partido? Es un gobierno primero que tiene una política exterior de Estado. Y para eso analiza los temas antes de encararlos. Y acá lo que estamos haciendo es, después del incendio, llamando a la oposición para explicarle cuáles son los problemas que tenemos. Dovena se tiene que ir del Uruguay. Argentina tiene que cambiar su embajador, diputado. A mí me parece una cosa absolutamente exagerada. Yo creo que el embajador Dovena se extralimitó en sus expresiones. Esperaba, y lo dijimos hace unos días, que él se explicara o que pidiera disculpas y que le evitara a la Cancillería la molestia y esta situación enojosa de reclamarle nada. Él lo hizo de muy buen término, y yo creo que justamente podemos estar alimentando intereses que siempre existen, intereses de que las negociaciones se bloqueen, intereses de que no se avancen en determinadas situaciones, levantando exageradamente la apuesta en el sentido de reclamarle a Argentina o someterla a Argentina a una situación enojosa. Con el embajador Dovena se ha trabajado muy bien, se sigue trabajando muy bien, más allá de este insuceso. Bueno, todos a veces metemos la pata o abrimos demasiado la boca, bueno, como pero, se dice. Pero hay que tener claro también la dignidad nacional, que es un elemento muy importante. Lo tenemos en todo muy esto. claro, pero justamente como lo tenemos muy claro, esperamos de él lo que él en realidad hizo, que fue pedir disculpas, y lo que queremos ahora es mantener la acumulación que se ha hecho en este periodo negociando con Dovena y con su equipo, para poder seguir avanzando y no generar otra vez una situación de bloqueo. Yo creo que pedir mucho es tratar de trancar la cosa, o se puede trancar las cosas, y nos parece que eso no es significativo. O sea, que eso no le agrega nada a nadie, más allá de una especie de gratificación personal. Yo saqué al embajador, o logramos que el embajador cayera. Nos parece que eso es un poco exagerado, ¿no? Gracias a ambos por haber venido, nos quedamos cortos con el tiempo, hay muchos temas vinculados precisamente con Argentina, me comprometo a volver a invitarlos para... En todo caso, no es un socio fácil, eso está claro. Y además es un socio con el que debemos tener seguramente la mayor cantidad de temas encima de la mesa. Y tenemos un tema ahora la semana que viene, van a plantear el aumento del arancel externo común y Uruguay tiene que decir que no está de acuerdo y que no lo vota. Sí, y en el Parlamento ya el canciller dijo que... Pero tiene que decir que no lo vota, no decir que... Está en contra, sino que no lo vota. Estoy en contra, pero voy al consenso. No, estoy en contra y no voto. Porque estoy en contra y no voto quiere decir, bueno, a cambio de mi voto, me tienen que permitir hacer negociaciones de TLC con otros países. ¿Qué es lo que habría que hacer? No lo va a votar Uruguay. No lo va a votar, pero yo estoy convencida que el canciller sabe exactamente cómo negociar. Vota, no sale, entonces, cómo negociar esos. Hubo ya un acuerdo en la cumbre de diciembre, ¿no? Bueno. La seguimos en otra oportunidad. Nosotros seguimos con más La Noticia y su contexto hasta las 11.